El Convite Radio Gourmet presenta Una mirada al jazz. La escena del jazz en México desde la mirada fotográfica de Fernando Aceves. Una mirada al jazz. Doble Una mirada. mirada al jazz. El Convite Radio Gourmet presenta Una mirada al jazz. La escena del jazz en México Estuvo buena la desde la mirada fotográfica de Fernando Aceves. Una mirada al jazz. Una mirada al jazz. Amigos, buenas tardes. Estamos en la entrega número 19 de Una mirada al jazz. Quienes nos siguen puntualmente a las 4:30 los lunes, una disculpa, tuvimos aquí una cuestión técnica. No habíamos comido, tanto su servidor como mi invitado de esta tarde, entonces pues ya saben que uno debe de charlar ya bien comido y todo, ¿no? Pues estamos en la entrega 19. Muchas gracias a nuestros amigos de El Convite, los hermanos Aguilar, que amablemente nos ofrecen este espacio. Y este día tengo el gusto, el honor de recibir a un gran amigo de mucho tiempo y muy vinculado a la industria de la música, pero a esa industria alterna que pocos conocen. Que es el jazz, es el jazz y más allá. Eugenio Elías, bienvenido, maestro. Gracias, un gusto. Ya teníamos rato hablando de estar por aquí y finalmente se nos hizo un verdadero placer estar aquí en Una mirada al jazz. Y sí, hubo contratiempos técnico-culinarios, pero se subsanaron favorablemente. Y bueno, el jazz es un género difícil en cuanto a que el jazz es una forma de vida. El jazz se respira, se come, se vive, se escucha, se toca en algunas ocasiones. El jazz no es, el jazz es improvisación, pero por otro lado tampoco se improvisa, ¿no? O sea, creo que es una manera de vivir que muchos pueden decir que lo viven, pero no lo viven. Pues yo diría que el jazz es una cultura y sí, es improvisado, pero no necesariamente se improvisa. O sea, es un lenguaje y tú improvisas dentro de las reglas de ese lenguaje, ¿no? A veces me gusta dar el ejemplo de los estadounidenses cuando dicen yo estoy americano y soy muy hambriento y les dices, oye, no, así no se habla en español. Se dice yo soy americano y estoy hambriento, no estoy americano y soy... No, bueno, pero yo hablo el español así porque soy libre de hablarlo. Ah, sí, eres libre de hablar como quieras, pero no digas que estás hablando español, ¿no? Con la música y con el jazz en particular ocurre lo mismo, es un lenguaje perfectamente definido, por eso a veces nos tildan de conservadores o puristas porque a los que estamos comprometidos con el jazz no nos gusta llamar a cualquier cosa jazz, porque si Aretha Franklin, Roberta Flack, Michael Jackson, etcétera, 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 son jazz, termina no siendo nada, ¿no? Entonces, y esto no quiere decir que lo que no cae dentro de las reglas del lenguaje del jazz sea mala música, simplemente no deberíamos llamarlo jazz. Si lo quieres llamar jazz, pues sí, pero si me preguntas a mí, te lo voy a contestar que el jazz es un lenguaje muy definido. Hay menos diferencias entre el italiano y el español, entre el español y el francés, que entre el jazz y el funk, entre el jazz y el rhythm and blues, y sin embargo en tantos ámbitos, entre el cuento y la novela y las crónicas y
y el ensayo hay menos diferencia que entre ciertos géneros como el jazz y otros subgéneros que se desprendieron de él. Sin embargo, dentro del jazz es donde siempre se crea esta confusión por intereses quizá promocionales o, en fin, de promoción personal, y se llama jazz a demasiadas cosas, y los que estamos, digamos, de alguna manera clavados en lo que el jazz ha sido durante décadas, durante más de 100 años, y lo que se desprende como contemporáneo en relación a esa historia, nos tildan de conservadores o hasta de puristas, ¿no? Que es un término que a veces los promotores usan, pero yo no llamaría a alguien que es sommelier, no le diría purista porque solo le gustan los buenos vinos, ¿no? Oye, ¿por qué no te gustan los malos? Qué cerrado que eres. ¿No te gustan los malos vinos? Eres un cerrado. O sea, nadie se le ocurriría decir eso a un sommelier, pero con el jazz siempre ocurren estas cosas. Claro, sobre todo en esta industria alterna, ¿no? En donde te das cuenta de todos esos elementos que simplemente el jazz es un argumento justo para la promoción personal, para muchos otros intereses que no tienen nada que ver con la música. Con ¿no? la cultura del jazz. Con la cultura del jazz, del diría, jazz. claro. Y el jazz tiene códigos, y esos códigos son los que hacen a la cultura del jazz. El jazz, como sabemos, nació dentro de un entorno opresivo, como un espacio de libertad cerrado, porque el jazz empezó casi en lugares clandestinos, como un pacto, diría, de libertad, una expresión, pero de pacto clandestino de libertad entre la comunidad negra, que era perseguida, básicamente, ¿no? En el sur de Estados Unidos. Nueva Orleans tenía un poco de más margen de maniobra porque era un puerto cosmopolita, entonces ahí ya se manejaban cuestiones más distendidas en cuanto a la aplicación de la ley de segregación racial, pero en otras ciudades era tremendo, ¿no? Entonces tenían que hacerlo a escondidas, y por eso esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Kansas o en Chicago, donde había mafias de delincuentes, ellos fueron los que les otorgaron esos espacios clandestinos para desarrollar su música, ¿no? Y bueno, así se desarrolló hasta que se transformó en un boom con gentes, con las big bands, con personas como Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie y Glenn Miller más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero la comunidad negra, la comunidad creadora del jazz, mantiene esos códigos y los quiere preservar, y a mí me parece que eso está bien. Yo vengo un poco de ese mundo, de aprender a entender y apreciar el jazz un poco en la calle, en los clubes, yendo todos los días, encontrándote con músicos como Curtis Fuller, que grabó Blue Train de John Coltrane cuando era un adolescente, o Cat Anderson, primer trompeta de la orquesta de Duke Ellington, cuando yo tenía 17, 18 años, y me dejaron enseñanzas que calaron muy profundo, ¿no? Eugenio, tú te has, digamos, te has movido durante todo este tiempo, como bien dices, desde la calle, pasando por toda esa escala de grises hasta llegar a los niveles, digamos, no sé cómo llamarlos, no sé, avanzados, climáticos, algo así. Tú naces en Buenos Aires, Argentina, llevas una educación musical temprana. En la escuela donde asistí, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, había un departamento de música muy importante, y bueno, Buenos Aires en aquellos años era una capital cultural que, según entiendo, en cuanto al jazz, había una enorme escena, una gran movida, ¿no? Casi tan grande como la del tango, y estaban relacionadas y corrían a la par, aunque cada una tenía su escena, una por un lado, otra por otro. A veces había clubes donde se presentaba el Gato Barbieri, Piazzolla, y Lalo Schifrin, ¿no? Clubes en los años 60, y donde llegaban las orquestas y los grandes
artistas de jazz como Ella Fitzgerald o Roy Eldridge o Kenny Dorham, y iban y palomeaban y se armaban jam sessions y momentos importantes, inolvidables. Y bueno, la razón por la cual en Buenos Aires pegó tanto el jazz es que en el tango, que era la música de esa ciudad, solo usaban instrumentos de cuerda. Entonces los instrumentos de viento decían, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué música creativa con sello propio podemos abordar? Y decidieron hacer lo mismo que los tangueros, pero con el jazz. Y de ahí salió Gato Barbieri, Lalo Schifrin, y muchos otros músicos no tan conocidos, ¿no? Pero de ahí, de ese ambiente vengo un poco yo. Y personalmente, ¿de qué te empapas al inicio? En esa escena bonaerense. En la escuela donde aprendí a tocar la trompeta. Yo vengo a México como trompetista invitado por el maestro Enrique Batis, que en paz descanse. En la escuela donde aprendí a tocar la trompeta, el director era oboísta, pero tocaba el saxo soprano cuando tocaba jazz. Un gran pedagogo, un gran maestro, Rubén Urcola, que su hijo ha sido Diego Urcola, mi primo, además, trompetista de Paquito de Rivera, entre otros, por más de 30 años. Ese es el ambiente un poco del que provengo, y ahí se escuchaba jazz, había una banda de jazz en la escuela. Y ahí aprendimos a tocar como podíamos, ¿no? Mal, pero echándole muchas ganas. Ese periodo de Berklee se da previo a esto que me cuentas, Eugenio, posterior. Tuviste una temporada en los Estados Unidos. Sí, ¿no? Pero estuve en los 80s. En la otra cuadra de Berklee, en el New England Conservatory. Está a la vuelta de la esquina. Yo fui un poco con la intención de estudiar jazz y música clásica, y encontré en ese conservatorio, donde además había estudiado mi maestro de trompeta, un ambiente muy bonito, muy creativo. George Russell, un poco el creador del concepto del disco Kind of Blue, dirigía una banda, una big band, una orquesta de jazz, y estuve en la orquesta de él en el conservatorio 3 años, lo cual fue una de las grandes enseñanzas, de las grandes oportunidades que me dio estudiar en Estados Unidos, entre muchas otras. Ahí conocí a George Garzón cuando empezaba The Fringe, en fin, y tengo muy bonitos recuerdos de todo ese aprendizaje, de los discos que compré en esa época, los artistas que escuché, la orquesta de Count Basie, bueno, Dizzy Gillespie, muchos, Stan Getz, Charles Mingus, lo había escuchado en Argentina antes que falleciera, en la misma gira que lo trajo a México cuando yo era todavía adolescente. Dexter Gordon, en fin, muchísimos artistas muy importantes que me nutrieron y me alimentaron ese amor por el jazz, además de las experiencias de haber compartido, porque en los años 70 había grupos y orquestas de jazz, como la de Lionel Hampton, que se quedaban 2 y 3 semanas en Buenos Aires, iban a provincia y regresaban y daban 1, 2, 3, 4 conciertos. Residencias de adeveras. De adeveras, como en los viejos tiempos. Y ahí te metías con las bandas en el hotel y en las jam sessions a la noche y en los conciertos, y en el autobús con Lionel Hampton, me tocó ir con Cat Anderson, con Curtis Fuller, Paul Jeffrey, músicos de grabaciones históricas, ¿no? Y te vas empapando y te vas con alguna pregunta que le haces o alguna historia que te cuentan, vas entendiendo que hay una cultura y que tiene sus códigos y digo, el jazz puede ser muchas cosas, pero para pertenecer a la familia verdadera y real hay que tener ciertas prerrogativas, ¿no? Que son importantes respetar. Eugenio, ahí desarrollaste algún tipo de relación más allá de lo musical, relaciones personales con creadores, no solo músicos, quizás con algunos promotores, con la gente ingenieros tal vez, gente que hacía una industria de alguna manera. ¿Se fue dando ahí o cómo se establece esa relación? Porque hablamos de tu parte como músico, pero también eres un promotor importante en la historia de la escena contemporánea en México, ¿no? Bueno, como te decía, yo llego a México en el año 92, invitado por Enrique Batis,
Y entre mi estancia en el New England Conservatory en Boston y mi llegada a México, estuve unos años en Argentina. Ahí seguía la escena muy a tope. 80 es esto. Eso es exactamente, a finales de los 80 y primer año de 90, 91. Y en el 91 justamente hace su primera gira con el septeto a Buenos Aires, Wynton Marsalis. Y mi maestro, Roberto Fats Fernández, que o sea, está vivo, pero ya no toca, fue un gran trompetista, con quien Wynton hizo clic enseguida, lo fue a buscar al aeropuerto, se vinieron cantando en el coche, escateando, ¿no? Improvisando, y Wynton se enamoró de él, pero él no hablaba inglés, entonces me pidió que fuera, por favor, para auxiliarlo, porque quería seguir platicando un poco, más que cantando, platicar también con Wynton Marsalis, y ahí fue que me lo presentó. Esto fue en septiembre de 1991, lo recuerdo muy bien, y estuve, en esa gira dio 3 conciertos. Bellas Artes, recuerdo. No, en Buenos Aires. Buenos Aires. En un teatro parecido al Metropolitan, el Gran Rex, El Gran Rex. para 3,000 personas. 3 noches, lunes, martes y miércoles, con jam sessions después de cada concierto. Y el miércoles daba una clase a las 3 de la tarde en el Gran Rex, lleno, y yo llego a 5 para las 3, me meto hasta el escenario, Eugenio, qué bueno que llegaste, tenés que traducir la clase de Wynton Marsalis. Y así como entro, sigo derecho hasta la mitad del escenario, a un lado al micrófono Marsalis y al otro lado yo, 3 horas seguidas sin pausa. Y fue la experiencia más contundente y maravillosa que tuve en toda mi vida. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Es porque que recuerdo ese mismo año que llega Wynton Marsalis a México. Sí, llega al Palacio de Bellas Artes. Sí, por eso esa confusión. Fue septiembre, octubre. Por ahí, sí, es la misma gira. Sí. Y viene un año después, yo ya estaba en México. Un año después regresa. Estuvo 2 años seguidos en Bellas Artes con el septeto. La tengo clara porque ese fue el periodo en el que yo me iniciaba como fotógrafo profesional de músicos. Entonces, fue algo que me frustró, pero creo que no estaba listo, ¿no? Pero por eso tengo muy presente que... Te iniciaste más por el lado más en el rock, pero hice algún intento ahí de entrar a Bellas Artes y... No era fácil. La persona que estaba en difusión en ese momento, Plácido Pérez Cue, me decía, oye, es que está un poco complicado, de por sí Palacio de Bellas Artes es un lugar difícil para desarrollar la fotografía, tienen su llamado pasillo ciego, que es un lugar cerca de ahí de la consola de audio lateral, tiene su chiste, ¿no? Trabajar en ese lugar se puede, pero cuando no lo conoces, pues prácticamente estás en otro mundo, imposible de entrar, ¿no? Pero recuerdo que me dijo, no puedes entrar a tomar fotografías, pero te invito, ¿no? Y entonces tuvo la gentileza de invitarme y disfrutar ese mundo, ¿no? Todo ese universo Marsalis que prácticamente estaba haciendo mi entrada una entrada triunfal de alguna manera al mundo del jazz. En ese momento no. En ese momento todas esas fotografías al final se quedaron en mi mente, ¿no? Pero bueno, el tiempo es el que todo lo cura y poco a poco se fueron dando las cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, regresando un poco a esa parte en Buenos Aires que nos platicas, Eugenio, estaba ya muy próximo tu migración a México, ¿no? En ese entonces ya estabas con el pie afuera, ¿no? Así es. Y llegas justo con la orquesta del maestro Batis. Al Estado de México, a Toluca. Estuve ahí viviendo unos meses hasta que me mudo a finales del 92, aquí a la Ciudad de México, a La Condesa, donde sigo viviendo desde ese año, desde el 92. Y que ha habido una influencia dura ahí en La Condesa, ¿no? En cuanto al movimiento, ¿no? Pues empezamos, yo después de un par de años encontré unos chavos que tocaban en los restaurantes y me desuní porque extrañaba todo eso y de repente en el año 95, principios del 96, me encuentro tocando en la calle, en la Filarmónica los fines de semana y entre semana en la calle en los restaurantes de La Condesa. Que al final esa es la escuela, ¿no? Esa es la escuela y en ese momento no había prácticamente nada, o sea, estaba el Arcano y
para de contar, ¿no? No había mucho más. Y el Nueva Orleans para el Villamelón, ¿no? El Nueva Orleans había ya pasado su cuarto de hora, me parece, hasta donde yo entendía, ¿no? Pero bueno. Sus 10 minutos. Sí. Pero fue muy, muy bonito, fue una época padrísima de salir a tocar porque realmente nos moríamos de ganas de hacerlo. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer algunos contactos, algunas oportunidades, cuando alguno que otro preguntaba, pero oye, ¿tú dónde tocas? Porque tocar la trompeta no es fácil. Bueno, soy trompetista de la firma. Ah, con razón, no sé qué, ya entiendo, bla, 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 y entablabas relaciones en esa época de la Condesa, antes de que explotara, cuando había 5 o 6 restaurantes, ahora hay 200, ¿no? Pero por La Garufa empezamos. La Garufa. La Garufa, la Creperí, los arroces. En fin, era toda una época, yo tenía 30 y poquitos, y bueno, fue maravilloso, de ahí salieron ideas, en algún momento dices, bueno, no puedo estar tocando toda la vida aquí en la calle de los restaurantes, yo conozco a medio Nueva York, tengo hasta mi primo que toca con Paquito Rivera, conocí a Wynton Marsalis, conozco a fui a la escuela con tal, compañero del conservatorio fue John Medeski, por ejemplo, gente así, ¿no? Pero al final se da uno cuenta que el arte hay que desarrollarlo dentro de esa escala de grises, ¿no? Del blanco al negro y pasando por todo. Y de abajo hacia arriba. Así es, o sea, creo que hay un prejuicio ahí fuerte en general, ¿no? De decir, oye, pero si tú estás en estas ligas, ¿por qué estás en estas otras? Y creo que se retroalimentan ambas, ¿no? A mí me sirvió mucho estar esos años en la calle, literalmente, otra vez en la calle y entender, porque al tocar diario empiezas a desarrollar un oído que no se desarrolla de otra manera. O sea, yo tocaba de lunes a sábado y a veces los domingos, los sábados al mediodía y en la noche en los restaurantes. Y además aprender a relacionarte con los sonidos ajenos, que al final todo se vuelve una misma atmósfera. Esa, ¿no? es la diferencia entre tocar un instrumento y ser músico. Así es. Porque Cuéntanos un poco de eso. Tú puedes tocar muy bien un instrumento, pero ser músico significa una habilidad que no tiene nada que ver con la del instrumento, sino con la de tocar con otros y cómo usas tu oído para escuchar primero y después tocar. Y no lanzarte simplemente a tocar todo lo que aprendiste y todo lo que se te ocurre en ese momento, sino pensar en qué quieres comunicar. Tocar no necesariamente significa comunicar. La comunicación se realiza cuando lo que tú tocas está relacionado con los que los demás miembros del grupo hacen, ¿no? Y cada uno tiene que escuchar primero lo que los demás hacen para después responder. Ahí es cuando la magia ocurre. Y haciendo un paréntesis, Eugenio, y en base a lo que nos cuentas, ¿cómo miras la escena del jazz en México en relación a esto, entre tocar y ser músico? La veo muy bien. ¿Puedes mencionar o no mencionar? ¿Puedo evitar responder también? No, bueno, la veo. Se responde, pero podemos omitir nombres. Pues yo conozco la escena desde hace 30 años, exactamente, y está en su mejor momento, puedo decirte. No podría haber dicho esto hace 15 o 20 años, pero en este momento está en el mejor momento y también se debe esto a que varios chavos han ido a Estados Unidos, han regresado o han tomado clases aquí con maestros que les enseñan todos estos conceptos. No es cualquier cosa crear música en el momento, ¿no? Improvisar de manera no improvisada. Es todo o sea, crear música como 3 personas, 4 personas que se ponen de acuerdo para dar una conferencia de un tema y discutirlo. En el jazz es un poco lo mismo, son 4 especialistas, pero que en ese caso hablan al mismo tiempo, y eso es posible porque cada instrumento cumple una función diferente, tiene una función independiente y complementaria al mismo tiempo. Entonces es algo así como una conversación en 3 dimensiones. Y eso ha sido entendido por las generaciones más jóvenes de una manera como nunca antes había ocurrido. Quizás gracias a
a la digitalización? ¿Tendrá que ver? YouTube tuvo mucho que ver, ¿cómo no? Es que ¿Cómo no? ¿cómo le dices a una generación de los, ya no vayamos más atrás, 80s, ¿no? 90s, ¿no? No, claro. En donde si no tenías para el disco, no había forma de escuchar todo lo que se puede escuchar. Pero ahora no solo el disco, con YouTube los estás viendo. Tú sabes lo que hubiéramos dado por tener esa oportunidad en los años 70. Entonces, eso y 80. benefició, pero al mismo tiempo precarizó, quizás. Pues para el que lo sabe usar, como todo, ¿no? Como todo. Tú antes te traían un disco de Estados Unidos y lo estabas esperando 2-3 meses y cuando llegaba era un capítulo bíblico para ti, para tu vida, y lo gastabas escuchándolo y lo aprendías de memoria y todo eso te penetraba en algún lugar que luego funciona como reconocedor especialmente del lenguaje, pero el jazz tiene su propio acento. Si estuvieras hablando del inglés, bueno, es inglés, pero de Nueva Orleans, es inglés de la comunidad negra, ¿no? De la comunidad afroamericana, como lo hablan ellos, con el ritmo que lo hablan ellos. Por eso es tan particular. Y es necesario hablar de un lenguaje que es un lenguaje rítmico antes que de notas, para que lo entendamos, ¿no? Es un lenguaje musical basado en ritmos antes que en notas, y eso lo decían todos los grandes. Hablamos de una escena mexicana, en concreto la Ciudad de México, con un cierto número de clubes que operan de manera continua, especialmente los fines de semana, alguno que otro que se avienta el tiro de abrir diario, lo cual está bien. Me doy cuenta, Eugenio, que al final la misma gente para en los mismos lugares y los proyectos distintos simplemente van swingueando, ¿no? Pero al final no es muy difícil notar músicos emergentes en este momento. Los hay, pero tal vez no haya lugares suficientes para que todos participen. Pero no llegan a un lugar en donde no pueden entrar porque ya hay una especie de círculo cerrado. Algo así ocurre, hasta que alguno se logra meter, ¿no? Pero si hay un déficit en la escena de México, en el jazz, creo que es la falta de proyectos con composiciones propias. Me parece que eso está en ciernes, pero tiene un enorme potencial de desarrollo que creo que y espero veamos en el futuro próximo. Oye, Eugenio, ¿y consideras que los clubes están cerrados a las propuestas alternativas, ya sea free jazz o...? Los clubes les interesa llenar a como dé lugar, algunos con más acierto en cuanto a presentar proyectos de jazz, otros presentan pues, proyectos que venden, ¿no? que venden boletos, que jalan público. Me quedo con aquellos que tienen cierto compromiso con proyectos de jazz verdaderos y lo agradezco, ¿no? Cuando yo estuve en el 5, de eso se trató, ¿no? De presentar la mayor cantidad de proyectos y de traer músicos de Estados Unidos para que tocaran con los músicos locales, gentes como Magos Herrera, Alex Couch, Pancho Lelo de la Rea, Rey David Alejandre y otros que se fueron a Estados Unidos, conocieron a sus contactos, a Tim Reese, el saxofonista de los Rolling Stones, lo conocieron aquí, a Luis Bonilla, trombonista de Willy Colón, de la Vanguard Jazz Orchestra, lo conocieron aquí. Ellos abrieron ciertas puertas para gentes que se fueron hacia allá hace unos 20 años más o menos, que fueron de los primeros de estas generaciones actuales. Había habido otros como Héctor Infanzón que fueron, en fin, en su momento, Eugenio Toussaint, ni hablar, pero fueron de los primeros y conocieron a los músicos ahí trajimos al saxofonista de David Bowie en 2000, a finales a Donny McCaslin a finales de 2007, en diciembre de 2007, cuando nadie lo conocía. Vaya. A Ben Monder, que también creo que participó en el cuarteto que acompañó a David Bowie, el Medeski, Martin and Woods. También vino Mike Stern, vino David Sánchez, Miguel Zenón,
MacArthur Award. Ahí es donde se da el abrazo, ¿no? De esos dos mundos, ¿no? ¿Cómo surge el 5, Eugenio? ¿En qué momento se decide abrir ese lugar y cómo se abre? ¿Quién participa? El 5 fue una idea el resultado de estas toquines en los restaurantes de la Condesa en la calle. Sí, el 5 es este lugar, amigos, que está en el centro de la Ciudad de México y donde se puede escuchar música, ¿no? Y ahí por 2002 y 2003 hicimos unos conciertos en la intersección de las calles Vicente Suárez, Michoacán y Atlisco. Cerramos el tráfico, hicimos unos conciertos muy padres con algunos grupos que venían al Eurojazz, que en ese entonces ocurría en marzo, y otros grupos que venían al Festival del Centro Histórico, que también ocurría en marzo. Y pusimos 3 o 4 grupos durante un día, un sábado, y a partir de eso, junto con la gente de La Gloria, y así, yo les propuse hacer un club de jazz, y el dueño de La Gloria consiguió el local en el 5, Ernesto, y así fue, digamos, ¿no? Y toda la parte musical la llevé yo durante los primeros 8 años, y ahí tuvimos a mucha gente importante, Antonio Sánchez, que vino al Cervantino, lo llevamos al 5, en fin, a mucha gente. Tengo el orgullo de haber sido el primer promotor que presentó a Antonio Sánchez con su grupo en el Teatro de la Ciudad en 2003. Así es, lo estaban esperando esa noche ahí en el Papá Betos, que estaba en la colonia Cuauhtémoc, que sí llega, que no llega. Al final Antonio no llega y yo estaba ahí con mi cámara y digo, ¿qué diablos estoy haciendo en Papá Betos? Y debía haber estado en el Teatro de la Ciudad. Pero bueno, no hay nada que el tiempo no cure, como decíamos, ¿no? Bueno, has hecho la portada de su disco Bad Hombre Volumen 2, así que mal no te fue. No, creo que se tuvo esa gran oportunidad de documentar a Antonio Sánchez, ¿no? Que sabes, es quizá uno de los músicos más importantes que ha dado este país, más allá del jazz. Uno de los más importantes de la escena mundial del jazz. El verdadero embajador de la música mexicana, como lo llamó Pat Metheny, ¿no? Así es. Lo que ha hecho Antonio Sánchez creo que no lo hacía nadie. Esto me va probablemente a causar polémica, pero para mí Antonio Sánchez es el músico más importante que ha dado México desde Eduardo Mata. Más allá de algunos solistas importantísimos que ha dado México, lo que ha hecho Antonio Sánchez todavía no se entiende bien, porque creo que no se entiende el nivel de competitividad que hay en la escena de Nueva York, en lo que es el jazz, donde hay miles y miles de músicos, y estar en la elite, habiendo dado la vuelta al mundo en todos los continentes, todos los países, Oriente, Occidente, Sur y Norte, varias veces, como lo hizo Antonio con Pat Metheny, con Chick Corea, con Charlie Hayden, con Michael Brecker, con Herbie Hancock. O sea, es de locos. O sea, todavía no se mide la dimensión. Me cuesta creerlo. A mí me cuesta creerlo. Así es. Y bueno, termina ese ciclo por X o Y en el 5, y Eugenio Elías, ¿hacia dónde se dirige? Ya desde la perspectiva de la promoción. Pues justo por esos años, en el 2011, andaba yo paseando por Europa, y me manda un mensaje un promotor y gestor cultural que me comenta que estaba en la Sociedad de Autores y Compositores por abrir una sala al año siguiente, en 2012, y que quería que participáramos con contenido musical, con contenido de programación para esta nueva sala, y ahí es donde le dije, bueno, podemos presentar conciertos de jazz, armar un ciclo, etcétera, y me voy a Jazz at Lincoln Center. Una vez que iba a Buenos Aires, digo, bueno, voy a pasar por Nueva York y me tomo ahí un avión directo, total, pues paso 2 noches en Nueva York y no pierdo nada, de ida y de regreso. A la ida le escribo a Marsalis y nada, nadie contesta. Un poco le platiqué de la idea esta en un mensaje,
Y a la vuelta digo, bueno, no, directamente voy a las oficinas de Jazz at Lincoln Center, y me enteré que había un chavo nuevo que venía de San Francisco, que había sido productor de Verve Records, el productor del disco de Roy Hargrove, de baladas. Pero Eugenio, antes de esta idea, perdón, Sí. esta idea bueno, se está construyendo la nueva sala, seguramente hubo un periodo de reconocimiento por tu parte, de estarte asomando a los clubes. ¿Qué está pasando a nivel escena en lugares tan importantes como Nueva York, por ejemplo? No, eso y, todo el y eso tiempo. me imagino que en todo esto te fue generando esa idea y te... No, por supuesto, Ajá. porque, digamos, antes de esto había ocurrido una gira con la orquesta de Wynton Marsalis, el quinteto de Paquito de Rivera, Antonio Sánchez, el cuarteto flamenco de Chano Domínguez para los festejos del bicentenario de la independencia de México y otros países de Latinoamérica. Se hizo una gira en el Cervantino, en el Auditorio Nacional, en Bellas Artes y en Guadalajara. Ahí pusimos, bueno, un montón de esfuerzo, y eso fue lo que llamó la atención del que iba a ser el gestor y director del Centro Cultural Roberto Cantoral un par de años después. Ya había las credenciales. Pero digamos. sí, todo eso venía de mis viajes a Nueva York. Un día, por ejemplo, estuvo aquí Gustavo Dudamel, la primera vez que vine. Tú creo que le tomaste fotos en Bellas Artes con la orquesta Simón Bolívar, Sí, en con el 2007. sistema. 2007, Sí. noviembre de 2007, algo así. Y fui a escucharlo, y ese día o al día siguiente me entero que su debut en Nueva York era la semana siguiente, con la Filarmónica de Nueva York. Y veo el calendario de Jazz at Lincoln Center y está Paquito Rivera con la orquesta de Jazz at Lincoln Center como invitado, pero con su proyecto. Y está Edmar Castaneda con bandoneón, con un bandoneonista, Héctor del Curto, etcétera, con el proyecto de música latinoamericana, con jazz de Paquito de Rivera, y digo, me voy el fin de semana, me tomé un avión quebrado, tarjeta de crédito en rojo. Eso te preguntaba. Me tomé un avión y me fui a ver ambas cosas. Esas incursiones no es como ir a la Condesa, ¿no? No, de ahí salió el proyecto del Bicentenario, de ese fin de semana, y ahí vi debutar a Dudamel, dirigiendo la Sinfonía India de Chávez, y en ese concierto le dieron la batuta de Bernstein para que dirigiera y la rompió. Y este septiembre va a ser el director artístico. Fue como romper la espada de la Bolívar, Filarmónica, ¿no? pues Casi, algo casi. así. Bueno, total, muchas historias de esas, de locura, que se dice, yo tengo que estar ahí, te tomas un avión y vas y pides lana, La cosa es tarjeta estar de ahí. crédito, la cosa es ir, ¿no? En ese momento ya estaban cerrando las disquerías, pero todavía o sea, te traías material, en fin, hablabas con gente, saludabas a los cuates y mantenías cierto contacto. Eso para mí ocurre desde la primera vez que vine a México, mucho antes de venir invitado por Enrique Batis. Vine con Sandro de América en 1980, a mis tiernos 19 años. Y de aquí me fui a Nueva York, esa fue la primera vez. Mi primera viaje a Nueva York lo hago desde México. Aquí fue la base. Aquí digamos. fue, sí, algo pasó que mi destino tenía, aterrizaba aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se construye la sala, empieza a operar, surge la idea, pero bueno. Voy a Jazz at Lincoln Center, Sí. al regreso de mi viaje a Buenos Aires, y ahí sí toco las puertas hasta que me atienden y les propongo hacer un ciclo de jazz que comienza en marzo de 2013 con Antonio Sánchez siendo el primer concierto, ¿no? Y de ahí, pues, el resto es historia. Y el propio Antonio Sánchez pisó Bellas Artes, ¿no? Ah, también. Después de 4 años de tenerlo con nosotros en el ciclo en el Cantoral, le propusimos hacer Bellas Artes. Fuimos a Bellas Artes, les mostramos 15 tapas de revistas donde Antonio había salido, y como diciendo, no puede ser que este músico no se haya presentado todavía aquí, y lo recibieron muy bien. ¿Qué tan importante es el código de vestuario en un músico de jazz? Depende a quién le preguntes. Para mí es muy importante. Como decía Art Blakey, they see you before they hear you. Te ven antes de que te escuchen, ¿no? Y no todo el mundo se da cuenta a la primera si un músico es bueno o malo, pero si está bien vestido, pues será que tiene respeto por lo que hace.
Es que tú miras a los miembros de una orquesta del tamaño de la Lincoln Center Jazz Orchestra, ¿no? Ves lo importante que es para ellos ese código, ¿no? Es un código de profesional, es un código de presentarse de una manera formal para el que te escucha. Es el respeto a quien te escucha y a la música que interpretas. Amabilidad, ¿no? profesional, podríamos decir. Amabilidad profesional. ¿Por qué no se da eso? Porque ¿Por qué no se da el jazz era así, el jazz se vestían con trajes de Brooks Brothers, pero se rompió un poco ese código por una cuestión de buscar popularidad. Seamos francos, por la influencia de la cultura del rock. Primo hermano del jazz, ¿no? O sea, el rock es el nombre que le dan a la música, al rhythm and blues, pero como marketinado para el público blanco, ¿no? Cuando estaba dividido en los años 40 y principios de los 50 ese mercado. Había Race Records, discos para la raza negra, y había discos del mainstream, ¿no? Y para mí es muy importantísimo, es un símbolo de respeto a uno mismo, porque muchos músicos, no, pero lo importante es lo que toca, a quién le importa cómo te vistes, si te vienen a escuchar, bueno, entonces pues véndeles el disco y que te escuchen en casa en el disco. Si te vienen a ver, vienen no solo a escuchar, vienen a ver, o sea, es una experiencia total, ¿no? Porque en el jazz hay algo muy, muy poderoso, que es cuando lo ves en vivo, estás viendo cómo se comunican con una sutileza tremenda, pero comunicación al fin, se miran, alguien toca algo y llama la atención de los otros, y lo estás viendo, lo cual en el disco, para que el que no es músico, es más difícil captarlo, ¿no? Y este fenómeno de las cantantes de jazz en México, ¿no? Que una cantante está más ligada en cuanto a su imagen a lo que es una actriz, ¿no? De cine o algo así, ¿no? Que de repente no lo ves, ¿no? Bueno, que los músicos que le acompañan deberían copiarle un poco de esa elegancia que tratan de proyectar, ¿no? En el escenario las cantantes. O una mujer que se produce, que se esmera y que de repente voltea a ver y tiene a un músico. No a un músico, no hablemos de un instrumento en particular, ¿no? Pues es muy importante, es parte del profesionalismo, cómo te vistes. Me parece que hay... Ahora, ¿la precarización tiene que ver? ¿La precarización del oficio? Hablando de una escena mexicana. Yo creo que es un conjunto de cosas y seguramente el vestuario es parte de eso. Sí, por supuesto. Es una manera subliminar de decir... Mira, estamos hablando... Cuando estamos hablando de expresiones artísticas, la música clásica, el jazz como disciplina artística, y el jazz lo es porque, al igual que la música clásica, tiene la posibilidad de expresar la gama total de emociones humanas. Eso es lo que la hace un lenguaje artístico, una disciplina artística. Igual que la música clásica, la música pop tiene fórmulas y siempre trata de producir un efecto en el que escucha. En cambio, el jazz es la expresión genuina, honesta del que está tocando, la proyección de su personalidad, de su mundo emocional, y como tal tiene los recursos técnicos para expresar la gama completa de emociones humanas. Por eso yo por lo menos la considero una disciplina artística, y como tal es parte de lo mejor que el hombre tiene para expresar, para mostrar. Dentro del mundo tremendo en el que vivimos, el arte es, la ciencia si quieres, es parte de lo mejor que tenemos, es la sabiduría colectiva de la humanidad, eso es el arte, ¿no? Lo que nos permite dirimir nuestras diferencias, lo que tenemos en común, lo que tiene valor realmente, ¿no? Como expresión de lo más profundo del ser humano. Y si lo presentas mal empaquetado, o sea, envuelto con papel sucio, papel de periódico, y no estás a la altura de lo que esa disciplina artística representa como expresión de lo mejor, de nuevo, que el ser humano tiene para mostrar y para dar. Y por eso me parece que es muy, muy importante cómo te presentas. Aunque estés acompañando una cantante con la que no compartes por ahí vínculos estéticos, musicales, pero tienes que ser profesional, ¿no?
Y bueno, abre el Centro Cultural Roberto Cantoral, que así se llamó al inicio, Y ¿no? ahí seguimos dando conciertos y voy a hacer un aviso. Claro, pero ¿cómo va este ciclo? A ver, Este inicia, ¿cuándo inicia? ¿Cómo ha ido? enseña, ¿Qué has tenido? Porque han pasado años de esto. Este ciclo, quería decir, tiene una contracara que es el conjunto de conferencias y clases maestras que se ha dado antes de cada concierto. Exacto. Durante 13 años. No solo es venir a dar un concierto, ¿no? Sino todo lo que ha... Todos los músicos han dado una clase, son más de 240 presentaciones en 5 o 6 estados de la República que hemos producido durante 13 años. Y además justo tuvimos que terminar en el 19, con la pandemia no pudimos continuar, 4 años de talleres. Los músicos que venían en 2016, 17, 18, 19 se quedaban un día completo adicional para dar un taller en el Centro Nacional de las Artes. Y además hicimos 3 residencias con Antonio Sánchez y los músicos que él eligió traer, grandísimos maestros, que trajo durante 3 años. Hicimos una semana completa también en el Centro Nacional de las Artes. Todo eso ha sido, según los mismos alumnos que han tomado esas clases y esas residencias, un gran aporte para nutrir la escena del jazz. Ha hecho que algunos se vayan a tomar clases o a cursar currículums en las universidades, en Berkeley, en Nueva York, en fin, o simplemente a tomar clases o a vivir allá 6 meses, lo que la visa les permite. Y eso los ha puesto en contacto, ha desmitificado esa lejanía de una escena de jazz neoyorquina que está ahí en el cielo y a que nadie tiene acceso. No, son personas que trabajaron duro y que si tú lo haces, llegas. Antonio Sánchez es un ejemplo, ¿no? Y era importante que él tuviera su medio para transmitirlo, todo lo que él vivió, con maestros que él invita. Esperamos volver a hacerlo en 2026, la residencia en el Centro Nacional de las Artes. Si me lo permites, el próximo concierto es con un gran vibrafonista, discípulo de Bobby Hutcherson, el artista Blue Note. Él es un artista Blue Note Records, tiene 5 o 6 discos editados en Blue Note, y viene con una banda que no te la acabas. El saxofonista de Roy Haynes, Jalil Shaw. Roy Haynes, baterista de Charlie Parker, de Louis Armstrong, de Billie Holiday y tantos otros. Desmond Douglas, bajista de todo el mundo. Terrion Gooley, el baterista que vino con Christian McBride al 5 en 2005. Y bueno, Keith Brown, el pianista, hijo de Donald Brown, pianista de los Jazz Messengers de Art Blakey. Así que es una fiesta que, no porque lo diga yo, pero está garantizado el nivel, gran nivel. Y pasará seguramente a la historia de los gigs en México, ¿no? Porque será uno más. Sí, uno más. Uno más de muchos buenos que hemos hecho. Siempre hay uno que al final se vuelve el antes y el después, ¿no? Entonces así se antoja, ¿no? Amenaza con ser así uno de esos que van a quedar en la memoria de los que vayan a escucharlo. Sí. Es que han sucedido ya tantos gigs. Vamos a enfocarnos al jazz, ya no hablemos del rock o del pop, ¿no? Hay tantos gigs que ya se vuelve difícil uno que haga una diferencia por alguna razón. ¿Qué hace a un gig histórico? Pues mira, el jazz es una música que, como sabes, requiere una participación activa del público que va a escuchar un concierto de jazz, que participa con una atención concentrada. Volvamos al tema de una conferencia de cuatro especialistas en el tema que quieras. Uno no va a una conferencia a pasar el rato, a estar pasivo, sino a escuchar. El jazz es lo mismo, es música basada en el desarrollo de ideas musicales, no en la repetición de ideas musicales como muchos describen a la música comercial. Y eso requiere la atención de un público que aprueba o desaprueba, con el aplauso, con gritos a veces, y se está creando en el momento. Es el proceso creativo en tiempo real. Eso es lo que es el jazz. Estás viendo a un pintor pintar en su taller, a un escritor en su espacio íntimo escribir. En el jazz no hay la posibilidad de editar, tienes que ir preparado para que lo que digas prácticamente no necesite corrección, ¿no?
cual no quiere decir que no haya errores o deslices, pero son mínimos. Y ahí es donde, bueno, el público aprueba, desaprueba, y cuando hay magia y todo sale bien en el sentido que la comunicación entre los que dan esta conferencia, entre comillas, aunque hablen al mismo tiempo, cada uno en su función, ahí se produce la magia. Y aquí está dado todo para que eso ocurra. Perdón. Los que han venido a los conciertos que organiza de Quinta Producciones, nuestra productora, saben que el nivel siempre es bastante alto. Y promete ser uno de ellos. Háblanos un poco, Eugenio, de ese momento que te hace decir, que les hizo decir, ha valido la pena, que recientemente les ocurrió. Bueno, tuvimos una sorpresa por ahí. A finales de febrero, principios de marzo, nos hablaron para comentarnos que querían darnos un reconocimiento en Jazz at Lincoln Center, a nosotros y a otro promotor de Australia, que también tiene una relación con esta institución que dirige Wynton Marsalis en Nueva York. Y ahí vamos, como un poco desprevenidos en cuanto a la magnitud de lo que era la gala anual, en la que, entre otras cosas, se recaudan fondos para la institución, pero fue un concierto fabuloso con Dave Chappelle como anfitrión de la noche. Tocó la orquesta del Jazz at Lincoln Center con Wynton Marsalis, grandes solistas, Christian McBride, Jeff Hamilton, el baterista, entre otros, y algunos representantes de la generación de jóvenes jazzistas que ya viene pisando fuerte. La trompetista Summer Camargo, que está ahora en Saturday Night Live, tiene 25, 26 años, pero es una gran trompetista. Me impactó mucho. Y así, ¿no? Como es Nueva York. Nos enteramos por ahí 10 y 20 años después de los chavos que hoy están ya haciendo sus primeras apariciones con un nivel descomunal. Por eso digo, en México estamos mucho mejor, es el mejor momento, pero todavía vamos un poquito atrás de lo que ocurre en las grandes capitales como Nueva York. ¿Qué tan importante es la documentación gráfica de un evento de estos? Importantísima, es una de las misiones de Jazz at Lincoln Center, la preservación de todo lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo en la actualidad es muy, muy importante. La documentación, el relato por escrito, evidentemente la fotografía, el video. Puta. Se cortó. Bueno. Bueno. Perdón por la mala palabra, pero seguimos saliendo. Todavía faltan unos 10 minutos. Dije UTA. 10 minutos, un poquito más, pero estamos al aire. Perdón, sí. Sigue rodando. Seguimos. Mira, no, seguimos, pero teníamos acá un backup que... Okay. Bueno, nuestros amigos, los hermanos Aguilar. Es muy importante porque el jazz es una disciplina artística, pues, de nicho, ¿no? No es algo masivo. Tú lo sabes, pero tiene un valor enorme porque el nivel de sofisticación expresiva, pues pocas géneros musicales lo tienen. Lo dijo Cortázar en los años 60, el jazz es la única música universal que dio el siglo XX. Y yo suscribo esa definición tan acertada. Es que han pasado tantas cosas en México en el pasado y por no haber un registro sistemático de los eventos, principalmente la fotografía, dices, bueno, es que estuvo Duke Ellington, estuvo Louis Armstrong, vino Ella Fitzgerald, vino Piazzolla, pero resulta que... Pues maestro, usted me inculcó ese valor. La primera cámara fue la que usted me dio, que todavía conservo. Es que eso es que aparte de haberme enseñado todo, ¿no? En serio, lo digo en serio aquí en público, todo lo que aprendí, lo poco que sé, porque no es como quiero... la música, que dices, bueno, ahí estás y ahí está la música. Sí. O sea, es el nivel de apreciación. Bueno, Eugenio, vamos concentrados en este ciclo de Quinta Producciones. ¿Cuál ha sido? Es una pregunta difícil. Dejemos de lado este ciclo. ¿Cuál ha sido el concierto más importante de jazz que has presenciado y por qué? Ya sea por motivos históricos, personales. ¿Qué he presenciado a lo largo de mi vida? Es difícil la pregunta.
Es difícil, pero bueno, pues déjame decir, porque he precisado mucho. Yo he producido cerca de 2000 conciertos, entre el 5 y de quinta, Claro. y o sea, no es poco, no es poco. Es que la elite de los promotores del jazz en México sabemos que es limitada, es un club. Sí, sí, pero conciertos importantes, pues yo pondría esos conciertos de Wynton Marsalis en Buenos Aires que marcaron un poco mi trayectoria, pero antes de eso el de Stan Getz también en Buenos Aires 1976 y híjole, pero el de Mingus en el 77 y el de Dexter Gordon en el 81, creo que fueron, este, pero después vi a Count Basie y vi a la orquesta de Duke Ellington y a Woody Herman y a Dizzy Gillespie 2 noches, este, en fin. México. Pero en México, mira, un momento que me marcó, yo no sé si fue para mí, en lo personal, el palomazo en el Arcano de Wynton Marsalis en el 92 con Chilo Morán. Ahí tengo unas fotos medio malas, pero fotos al fin con Legendario. Chilo. Eso hizo Sí, sí, el sí, ahí documental. estuvimos. Me invitó Wynton al concierto y no pude porque tenía concierto con la Filarmónica. Pero me dijo, pero vente a la Jam Session, después vamos a ir a escuchar a Chilo Morán y no llevó su trompeta, tocó con la de Chilo tocó el bugle y él tocó la trompeta de Chilo. Tengo ahí unas fotos malas con mi Minolta 101. Creo que el jazz no ha alcanzado un esplendor tan grande en México como lo fue aquel gig del Auditorio Nacional, ¿no? Para conmemorar el bicentenario. Ese fue un proyecto tremendo. Recuerdo la sentida, honesta felicitación de María Cristina Cepeda al terminar. García Cepeda. García Cepeda. Al terminar el concierto, estaba con el empresario Manuel Arango presenciándolo y saliendo se aproxima y me dice, oye, qué gran concierto, te felicito. Es que creo que ese tipo de conciertos son los que ponen al jazz en su justo nivel y que dejan la brecha, dejan el antecedente. Bueno, la idea de presentar el ciclo que hacemos en el Cantoral era presentar el jazz de la mejor manera, con un gran recinto, con buen sonido, acústica, un piano de primera. Y podríamos considerar ese gig como Sí, el entry, sí, la entrada. como el que disparó todo. El que dispara todo esto, es lo que detona. Sí, detona, Así lo detona podríamos todo lo que viene. interpretar. O sea, y hay una frase que decía un promotor que fue el dueño del Keystone Corner en San Francisco, luego fue programador en Jazz at Lincoln Center y ahora tiene Keystone Corner en Baltimore. Take care of the music and the music will take care of you. Cuida de la música y la música cuidará de ti. Ese es el secreto del promotor de jazz. Vaya que Si la cuidas, te va a cuidar. Si te aprovechas de ella, te va a ir bastante mal. Y así... y vaya así, que han sucedido así, las cosas. Así lo podemos comprobar. Y se ha generado un fan base bastante importante, ¿no? Bueno, el secreto de esa frase, take care of the music will take care of you, cuida de la música, es poner a la música por encima de tus pretensiones personales y tus pretensiones económicas. Siempre la música tiene que estar primero. Music first, dice el gran Luis Bonilla, mi querido amigo. Y es interesante durante esa parte didáctica del ciclo en donde ves gente que forma parte de la escena mexicana y que es una gran oportunidad de estar al día. Así es. Y eso es una muestra de que la música tiene que ocupar el lugar preponderante en todo lo que hagas, especialmente una música como el jazz, por la cual murió muchísima gente que ni siquiera llegamos a conocer, que dieron su vida por esta música. Eso es algo muy, muy fuerte. No existiría la música si no fuera por toda esa gente que de alguna manera, te digo, alguien que conoces bien y que no sé si vino a México, creo que no, pero que apoyó el jazz en las escuelas de manera anónima durante toda su vida, el gran Prince. Wow, sí. Él donaba dinero para los programas de educación musical de las preparatorias en Estados Unidos, para las big bands, y eso se supo después que falleció.
Creo que Prince es lo más cercano a Miles Davis en cuanto a sus principios, ¿no? No sé si estoy equivocado. Es muy acertado. O sea, pero en Prince ves a alguien que cuando está en el escenario siempre está la música primero y él viene atrás. Miles Davis también. Miles Davis era pues un pesado abajo del escenario, pero en el escenario estaba primero la música y después todo lo demás. Y Prince era igual que él. Y tú puedes juzgar a los músicos y a la música que tocan en cuanto a si lo que proyectan es su ego o está la música por delante de su ego. Ahí es donde la música realmente se proyecta y se hace mágica, cuando la música está por encima de todo. ¿A qué atribuyes que Miles Davis le haya dado ese... O sea, cualquier músico que haya tocado con Miles Davis, no importa el periodo, creo que logró un nivel, logró Sí. una posición. Una carrera que Una no hubiera carrera. sido la misma sin haber tocado con Miles. Y que al fin, hasta la fecha dicen estuvo con Miles. Sí. Es como Porque- en el rock Zappa, digamos. porque tenías de que- otra forma, ¿no? Si Por creías ahí que va. tocabas bien y que escuchabas bien cuando tocabas con tu banda, vas con Miles y es el postdoctorado. O sea, ahí tus oídos tenían que funcionar a otro nivel. Sangre, sudor y lágrimas había allá sí, adentro no, también. no, ¿no? no había, perdón, me permite la expresión, Sí, claro. no había bullshit con Miles Davis. Claro. ¿Qué le hace falta a la Zero. escena en México? Perdón, Zero bullshit. vamos a acabar. Cerrar bien, bullshit. ¿Qué le hace falta a la escena en México, Eugenio? A nivel músico, a nivel Entregarse a la clubes, música, entregarse a la música. de los dos lados. Sí, en todo sentido, entregarse a la ¿Y música. cómo es entregarse a la música? Poner a la música por delante de tus pretensiones. El nivel de personales. preparación Es que como una notas en la pareja. escena, ¿cómo la ves? Es como una pareja, tú tienes una relación de pareja, para que tenga éxito tienes que poner al otro por delante de ti, si no, y si el otro hace lo mismo, pues va a ser como cualquier relación, ¿no? De amigos también, verdaderos amigos. Es eso. Si pones siempre tus pretensiones personales por delante, pues no va a funcionar. ¿Y cómo visualizas esto de aquí a 10 años? No, vamos a yo quisiera pensar que dentro de los próximos 10 años aparecerá otro Antonio Sánchez. Si quieres, ahí lo dejamos. Dame 5 músicos mexicanos que dices, Este, aquí hay algo, o hay mucho. Valentina Marentes, la cantante, Diego Franco, el saxofonista, Saúl Ojeda, contrabajista y guitarrista, Paquito Cruz, pianista, y hay un par de bateristas, no recuerdo ahora los nombres, Juan pero Ale Sáenz. está Juan Ale Sáenz, sí, lo que pasa es que Juan Ale Sáenz ya, sí, es un joven músico que estuvo 7 años en Berkeley, es probablemente uno de los mejores músicos de jazz que hay en México, que quisiera que tuviera proyectos, lo que decíamos, ¿no? Proyectos más personales, interesantes, comprometidos, sus composiciones, es un gran músico, ¿sí? Juan Ale, sin duda. ¿Y qué piensas de esa... Emilio Reina, el pianista, también Claro. debería concentrarse en sus proyectos, todos. Estudien la vida de Piazzolla, nunca disfrutó de lo que vino después de que él murió, pero así todo se comprometió con lo que él tenía para decir, gracias a la maestra que tuvo, en fin, Nadia Boulanger. Investiguen esas vidas que tuvieron éxito, pero no les fue fácil, o sea, tienes que dar la vida por esto y la música responde. Cuanto más comprometido, más te da la música de regreso. La foto es igual, ¿no? Sí, claro. Tú tienes una vida en la foto. ¿Lo haces o no lo haces? Pero punto. mira lo que has hecho y lo has hecho con compromiso. Pues Grandes, es no dejarlo de hacer simplemente, ¿no? cuando la energía flaquea o hay obstáculos, en fin. Es cuando hay que hacerlo más. Es cuando hay que apretar ahí. demostrar el compromiso que uno tiene. Ahí hay que apretar. Pues Eugenio, podríamos extendernos. Es una charla muy, muy interesante. La verdad aprecio mucho tu tiempo, ¿no? Para venir Al acá, contrario, platicar. esto ya que ya nos lo debíamos. Ya nos lo debíamos, que constantemente nos reunimos para... Pues
Nos vemos el 21 de junio con Este- Stephen Harris. Redes sociales de Quinta. Ayúdenos a ¿dónde se puede difundirlo. ver esto? Sí. Sí, de quintaproducciones.org.mx y en sitio web y bueno, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok de Quinta Producciones. Estamos ahí de la mejor manera y los queremos invitar a una noche que va a ser muy especial. Apartan el día, amigos, es imperdible. Nos vemos en la entrega 20 aquí de Una Mirada al Jazz. Muchas gracias al canal del Convite, a los hermanos Aguilar que Gracias, amablemente, Edgardo, Alberto. Celina, y bueno, Carlos y Miguel que ahí andan también, ¿no? Toda la familia, la jefa, Laura, o sea, en realidad es todo un engranaje Vengan que al hace Convite. posible Aquí, esto, ¿no? aquí también hay conciertos de jazz padrísimos los sábados, ¿verdad? Viernes y sábado. Muy recomendables, con mucho amor. Mucho amor y mucho cuidado ahí en la curaduría, que Sí, es algo, también. es algo de hacerse notar, ¿no? Así es. Bueno, Eugenio Elías, hasta la próxima, muchas gracias y nos veremos pronto, ¿no? Creo Claro. que quedan cosas pendientes. Nos vemos pronto. Y muchísimas gracias. Dentro de unos meses volvemos por aquí. Así será. El Convite Radio Gourmet presentó Una mirada al jazz. La escena del jazz en México desde la mirada fotográfica de Fernando Aceves. Una mirada al jazz.